Bueno, hermanos, nuevamente muy buenos días a todos. Vamos a dar paso, hermanos, a la predicación de la palabra de Dios. Vamos a estudiar este pasaje, hermanos, de Juan 7, versículos del 25 al 36. Vamos a orar, hermanos, y después daremos lectura a este pasaje. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, nuevamente por permitirnos estar aquí. Señor, gracias por permitirnos adorarte como eres digno. Gracias, Señor, por permitirnos venir a tu palabra, el poder estudiarla, Señor. Gracias por esa gracia especial que tú das a tu iglesia en este día, Señor. Por esa gracia que das a tu pueblo por medio de la predicación de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por todas estas bendiciones tan maravillosas que tú nos das. Te pedimos, Señor, bendigas tu palabra predicada en esta tarde. Te pedimos, Señor, me concedas gracia para transmitirla fielmente, para predicarla, Señor, con fidelidad y con claridad. Y Padre, para que todos podamos recibirla, para que podamos, Señor, una vez más maravillarnos de la sabiduría, de las enseñanzas de tu Hijo, Señor, que podamos mirar sus palabras, Señor, como esas palabras de vida eterna, esas palabras firmes, llenas de misericordia, esas advertencias clementes, misericordiosas que vemos en este pasaje, Señor. Permítenos contemplar a tu Hijo, Señor, la enseñanza que tienes para nosotros, Señor, en este pasaje, que podamos, Padre, poner por obra tu palabra y, Señor, que la obra de tu Hijo, Señor, el Evangelio, podamos verlo aquí también para nuestro consuelo y para que aquellos que están sin Cristo puedan escucharlo y a través de él tú traigas salvación, Señor. Padre, concédenos estas gracias mientras escuchamos tu palabra. Señor, te pedimos estas cosas para tu gloria y en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a Juan capítulo 7, versículos del 25 al 36. He titulado este sermón, Jesús es el Cristo. Juan 7, del 25 al 36. Leamos, hermanos. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: ¿a mí me conocéis y sabéis de dónde soy? Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle,
pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar, por favor. Bien, hermanos, vamos a recordar un poquito el contexto en el que nos encontramos en este capítulo 7. Recordemos, hermanos, que es la fiesta de los tabernáculos. Así comienza el capítulo 7, recordándonos de esta fiesta nacional a la que todos los judíos asistían. Y hemos visto, hermanos, que el Señor Jesucristo llega a Jerusalén, llega al templo de una forma discreta, no llega con las caravanas, no llega junto con sus hermanos, no llegó en el primer día como muchos esperaban. Él llegó, dice la Escritura, a mitad de la fiesta. Y el apóstol Juan, inmediatamente después de decirnos que llegó a mitad de la fiesta, nos dice que el Señor Jesucristo estaba enseñando públicamente, muy probablemente en el atrio de los gentiles, que era un lugar público para la enseñanza. Y vimos ahí, hermanos, en el pasaje de Juan 7, del 14 al 24, que en esa enseñanza que el Señor está dando, Él interactúa con dos grupos. El primer grupo fue aquel grupo de los líderes judíos, que ellos se oponían a que Él estuviera enseñando en el templo, porque ellos decían: ¿cómo es que éste tiene letras y no ha estudiado? ¿Cómo es posible que esté enseñando a alguien que no ha sido discípulo de ningún rabino famoso? ¿Cómo es posible que esté enseñando a alguien que no estuvo en ninguna de nuestras escuelas rabínicas? Y en respuesta a esto, el Señor Jesucristo, de una manera firme y misericordiosa, les muestra a estos líderes judíos tres razones por las que ellos no podían recibir su enseñanza. Les dijo, en primer lugar, que ellos no podían hacerlo porque no habían nacido de nuevo, porque en su voluntad no estaba hacer la voluntad del Señor. En segundo lugar, les dijo que ellos buscaban su propia gloria, y todo esto daba evidencia de que ellos no podían recibir su palabra, porque sus intereses estaban en otras cosas, en buscar su propia gloria. Y en tercer lugar, el Señor les muestra que eran pecadores malvados, les muestra la pecaminosidad de sus corazones, la incongruencia que había en ellos decir amar la ley de Dios y seguirla, y por otro lado estar haciendo lo contrario. El Señor los confronta con dos de estos mandamientos. Los fariseos y los saduceos, los líderes religiosos, ellos se enaltecían al decir que ellos guardaban la ley de Moisés. Y el Señor les muestra, bueno, la ley de Moisés dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ustedes procuran matarme. Y también los lleva a que vean la incongruencia y que vean su hipocresía al mencionarles ese milagro que Él había hecho a ese hombre que tenía 38 años sin poder caminar, paralítico.
Y el Señor les dice, ustedes no tienen problemas para circuncidar al octavo día a un varón cuando cae en el día de reposo, y sin embargo me acusan a mí de quebrantar el día de reposo cuando yo sané completamente a un hombre. Y el segundo grupo, hermanos, con el que interactúa el Señor Jesucristo en esa enseñanza en el templo era la multitud. Se trataba principalmente de esos peregrinos judíos que habían venido de diferentes lugares para asistir a la fiesta. Y la mayoría de estos peregrinos que llegaron ahí al templo y que empezaron a escuchar la enseñanza del Señor Jesucristo, la mayoría de ellos no conocía el conflicto que había entre los líderes judíos y el Señor Jesús. Ellos no sabían que ellos ya procuraban matarle. Y estos judíos, esta multitud, sin conocer el contexto, sin conocer los hechos del caso y sin comprender correctamente la ley de Dios, condenaron al Señor Jesús por su sanación en el día sábado y aún dijeron que él tenía demonio cuando el Señor Jesús dijo que los judíos procuraban matarle. Ellos, sin tener el contexto, hablaron a la ligera, juzgaron al Señor Jesús, y por eso la respuesta del Señor Jesús a ellos fue instarlos a que no juzgaran según las apariencias, sino según la justicia, que lo hicieran con un juicio justo, con un juicio correcto. Y hoy, hermanos, en nuestro pasaje de estudio, vamos a ver que el Señor Jesucristo continúa enseñando en el templo y ahora se enfrenta a dos grupos más, a dos grupos de opositores. En el primer grupo está el pueblo de Jerusalén, literalmente los jerusalemitas. Ellos eran los lugareños que ellos sí conocían que había un conflicto entre los líderes religiosos y el Señor Jesús. Y el segundo grupo son nuevamente los fariseos, pero a este grupo ahora se le suman los principales sacerdotes, es decir, los saduceos. Así que ese conflicto verbal va a ser un conflicto realmente entre Jesús y el Sanedrín, los principales sacerdotes de los judíos. Y estos grupos, hermanos, estos dos grupos tienen algo en común: una profunda y culpable ignorancia sobre el Señor Jesús. Ellos no saben de dónde viene, ellos no saben lo que Él está haciendo, no tienen conocimiento de su relación con el Padre. Ellos malinterpretan sus enseñanzas y se oponen a Él repetidamente. Así que su ignorancia no es inocente. Su ignorancia tiene sus raíces en su incredulidad, en no querer aceptar la enseñanza del Señor Jesús. Así que, hermanos, permítanme explicar este pasaje, explicar esas interacciones que hay entre el Señor Jesucristo y estos dos grupos, y de ahí extraer esas aplicaciones de este texto para nosotros. Voy a dividir el estudio en dos partes, hermanos. Primero, vamos a ver la ignorancia del pueblo de Jerusalén y la afirmación de Cristo sobre su origen divino. La ignorancia del pueblo de Jerusalén y la afirmación de Cristo sobre su origen divino. Esto lo vamos a ver del versículo 25 al versículo 31. Y en segundo lugar vamos a ver la ignorancia de los líderes religiosos y la advertencia clemente de Cristo. La ignorancia de los líderes religiosos y la advertencia clemente del Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a ver del versículo 32 al versículo 36. Comencemos entonces, hermanos, con nuestro primer punto: la ignorancia del pueblo de Jerusalén
y la afirmación de Cristo sobre su origen divino. Juan 7, versículos del 25 al 27. Leamos. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Entonces, hermanos, decíamos, este primer grupo son los lugareños, los que habitan en Jerusalén, aquellos que no tuvieron que viajar para celebrar la fiesta de los tabernáculos porque habitaban ahí. Y este grupo, hermanos, estos jerusalemitas, al escuchar y ver que el Señor Jesucristo estaba enseñando ahí en el templo, ellos dicen: ¿que acaso no es este a quien procuran matarle? Y entonces se preguntan: ¿por qué nuestros líderes permiten que este hombre esté enseñando? ¿Por qué no hacen algo para callarlo? Y llegan a una conclusión y dicen: ¿acaso será que nuestros gobernantes, esos líderes religiosos, estén considerando que ese hombre sea el Cristo? Sin embargo, hermanos, inmediatamente ellos mismos descartan esa posibilidad y dicen: no, pero no puede ser el Cristo. No puede ser, porque nosotros sabemos la procedencia de este Jesús, pero cuando el Cristo venga, nadie sabrá su procedencia. Llegará de manera repentina. Nadie sabrá de dónde vendrá. Hermanos, estos judíos entonces habían llegado a una conclusión, pero inmediatamente la quitan y entonces dudan de que el Señor Jesús fuera el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos conocían su procedencia, o más bien, mejor dicho, ellos creían conocer su procedencia, porque lo único que ellos sabían es que Jesús venía de Nazaret. Incluso ellos conocían a sus padres, como lo dijeron en Juan 6:42, cuando dijeron: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues puede decir este: del cielo he descendido? Entonces, estos lugareños de Jerusalén, ellos concluyen que Jesús no podía ser el Cristo, porque ellos sabían de dónde venía y ellos esperaban un Mesías, ellos esperaban que el Cristo llegara sin que nadie supiera de dónde venía. Algunos dicen que los saduceos habían llegado a esta conclusión por uno de los libros apócrifos, que es el libro de Esdras, no el que tenemos en nuestra Biblia, no el que tenemos en la Escritura, sino un apócrifo de Esdras que profetizaba precisamente eso, que el Mesías vendría y nadie sabría su procedencia, sino que se iba a aparecer de una manera repentina en medio de ellos. Pero hay otra posibilidad, hermanos, de que estos lugareños de Jerusalén estuvieran malinterpretando Malaquías 3:1, que dice que el Cristo vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Yo creo que es más probable, hermanos, que tanto los líderes religiosos como los habitantes de Jerusalén estuvieran malinterpretando este pasaje, porque es un pasaje que todos ellos conocían, todos ellos habían oído hablar del profeta Malaquías, y es muy probable que hayan malinterpretado este versículo y estuvieran esperando entonces a un Mesías que de repente aparecería sin que nadie conociera nada sobre él, nadie conociera su procedencia.
Pero hermanos, el Señor Jesucristo nuevamente en esa misericordia, en esa paciencia con estos judíos, les responde a su ignorancia enseñándoles. Y nuevamente, hermanos, creo que ya lo había comentado, pero en esto podemos ver el carácter de nuestro Señor. Esa paciencia que tuvo con estos hombres, esa misericordia de enseñarles, de a pesar de que Él sabía lo que había en sus corazones, a pesar de que Él sabía que ellos se oponían en su incredulidad a Él, Él en su misericordia, hermanos, cada vez que escuchaba estas cosas, Él les respondía con una enseñanza. Y dice el versículo 28, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Hermanos, aquí el Señor Jesús, alzando la voz, dijo algo que debe entenderse como una ironía. En el griego, hermanos, esta frase que dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, esta frase, hermanos, debe entenderse como una ironía. La Nueva Versión Internacional traduce mejor este versículo 28 y dice, ¿con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo? No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen. Puede interpretarse así, hermanos, como en el griego no hay esos signos de interrogación, pero puede leerse así. ¿A mí me conocéis y sabéis de dónde soy? Ah, ustedes saben entonces eso. Pues sepan que no he venido de mí mismo. Es lo que les está diciendo el Señor aquí. Les muestra que están equivocados, que ellos piensan saber su procedencia, pero realmente no lo saben. Dice a la mitad del versículo 28, no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Y hermanos, cada vez que el Señor Jesucristo hacía referencia a que Él había sido enviado del cielo o enviado del Padre, cada vez que el Señor hacía esta afirmación, estaba hablando, hermanos, de su preexistencia eterna. Estaba proclamando su deidad. Jesús es el eterno Hijo de Dios que fue enviado al mundo por la voluntad del Padre. Eso es lo que el Señor les está diciendo ahí. Nuevamente está proclamando su deidad al hablarles de que Él fue enviado del Padre. Y les explica que la razón por la que ellos no entienden su verdadera procedencia es porque ellos no conocen a Dios. Dice el versículo 29, pero yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. Hermanos, aquí Cristo nuevamente en este versículo 29 está proclamando su deidad. Él dice, yo conozco al Padre. Y sabemos, hermanos, que estas afirmaciones de su deidad provocaban en los judíos un enojo. Cuando el Señor Jesús dijo que hablaba de su Padre, de que Él era uno con Él, de que Él había sido enviado, esas son las cosas que promovían en el pueblo judío una arrogancia hacia Él, una hostilidad, un deseo de querer matarle. Así fue como pasó, como vimos en Juan capítulo 5,
que esos judíos decían, este dice ser el Hijo de Dios, y por eso procuraban matarle. Pero nuevamente vemos aquí, hermanos, en los versículos 28 y 29, que el Señor está afirmando su deidad. Aquí Cristo declara que Él conoce al Padre. Y hermanos, esto es porque así era. Recuerdan, hermanos, en Juan 1, versículo 1, dice el apóstol Juan, así es como inicia el Evangelio. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Esta frase, hermanos, con la que inicia su Evangelio el apóstol Juan, nos habla de que Cristo existe como el Dios eterno. Dice, en el principio era el Verbo. Pero también Juan nos dice que Él no solo existía eternamente como Dios, sino que Él existió eternamente con Dios. Dice, y el Verbo era con Dios. Y esta preposición con lleva la idea de una intimidad. No solo no solo habla de cercanía, sino de una intimidad. Entonces, hermanos, Cristo estuvo presente sin principio y sin fin en perfecta y gozosa intimidad con el Padre desde la eternidad. Y Cristo aquí declara, hermanos, en el versículo 29, declara también que Él procede del Padre. Cristo, hermanos, fue eternamente engendrado por el Padre. Él es el eterno Hijo de Dios, tiene su procedencia de Él, del Padre eterno. Por lo tanto, su procedencia es divina. Y esto es lo que los judíos no conocían. Ellos pensaban conocer su procedencia porque decían, pues viene de Nazaret, conocemos a sus padres. Pero el Señor Jesús les dice, no, ustedes no saben realmente de dónde vengo. Yo procedo de Él, procedo del Padre. Y dice al final del versículo 29, y Él me envió. El Padre envió al Hijo con la misión de salvar a su pueblo elegido, como lo dice, como se lo dijo a Nicodemo ahí en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Pero ante tal declaración, hermanos, nuevamente, ante tal declaración del Señor Jesucristo sobre su deidad, sobre su procedencia divina, pues los judíos vieron esto como blasfemia. Y dice el versículo 30, entonces, ¿qué? Procuraban prenderle. Pero dice, ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Este intento de estos judíos de prenderlo con la finalidad de asesinarlo no pudo llevarse a cabo, hermanos, porque dice aquí el apóstol Juan, porque aún no había llegado su hora. No era el momento designado por Dios para su muerte. Ese momento ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo, pero todavía no era el tiempo. Y nadie se puede oponer a la voluntad de Dios. Nadie puede frustrar sus propósitos eternos. Por eso fue que no lograron prenderle. Y dice el versículo 31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Aquí dice, hermanos, que muchos de esa multitud creyeron en él. Pero la razón por la que creyeron en él fue únicamente por las señales que el Señor Jesús había realizado. Y aquí debemos recordar algo, hermanos. Cuando el apóstol Juan dice de algunas personas que creyeron,
eso no significa que fueran salvos. ¿Recuerdan al final del capítulo 2 del Evangelio de Juan? Que nos dice que hubo algunos que aparentemente creyeron, pero dice el apóstol Juan, pero el Señor Jesús no se fiaba de ellos porque conocía sus corazones. ¿Recuerdan aquellos en Juan 6, esos discípulos que aparentemente habían creído en Él, pero después le abandonaron? Entonces, cuando leemos esto, hermanos, en el Evangelio de Juan, de gente que cree en Él, no significa que hayan sido salvos, sino que ellos creyeron de una manera terrenal, de una manera pasajera. Y lo mismo, hermanos, va a pasar con estos que están aquí en el versículo 31. Aquí dice Juan, muchos de la multitud creyeron en él, pero cuando lleguemos al capítulo 8, vamos a ver que estos hombres también se apartaron del Señor Jesús. Entonces no significa que ellos se hayan convertido, estos de la multitud. No significa eso, significa que creyeron de una forma superficial por los milagros que el Señor había hecho. No fueron salvos, solo se impresionaron por sus milagros. Y esto, hermanos, nos lleva a entender algo importante. Nos debe llevar a entender algo importante. ¿Qué es la verdadera fe? ¿Cuál es el significado verdadero de creer? Este creer, hermanos, ese creer superficial, no es el creer que demanda el Evangelio, no es el creer que demanda el Señor Jesucristo. Si nosotros salimos y hacemos una encuesta con la gente que pase y entrevistamos a 100 personas y les preguntamos si ellos creen en Dios, seguramente un muy alto porcentaje va a responder que sí. La pregunta es, ¿cuántos de ellos verdaderamente son salvos? Probablemente ninguno de ellos sea salvo, pero dicen creer en Jesús. Quizá haya algunos aquí que digan, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo en la Biblia. Pero amigo, yo quiero hacerte ver por medio de este pasaje que ese creer es algo en lo que no debes descansar. Porque tú puedes pensar que al decir yo creo en Dios, tienes asegurado el cielo, y no es así. Porque la Escritura incluso dice en la carta de Santiago que aún los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que Jesús es Dios, pero no hacen su voluntad. Y yo te pregunto a ti, amigo, que dices creer en Jesús, ¿haces la voluntad de Dios? ¿Deseas guardar los mandamientos del Señor? Porque el Señor Jesucristo dijo que sus verdaderos discípulos son aquellos que hacen la voluntad de su Padre, que los verdaderos discípulos de Él son aquellos que guardan sus mandamientos. Quizá, amigo, esa idea de que crees en Dios, que crees en Jesús, solo es porque tú simpatizas con Cristo, porque tú abiertamente no te opones a Él, pero tu corazón sí lo hace. En tu interior tú no quieres hacer la voluntad de Dios. Así que no descanses en pensar que crees en Dios o que crees en Cristo. ¿Qué es en lo que sí debes descansar? ¿Qué es a lo que Cristo nos llama con creer en Él? ¿Qué significa creer en Él? Creer en Él significa confiar completamente en lo que Dios ha dicho, confiar completamente en lo que Cristo ha hecho. El Señor en su palabra, hermanos y amigos, nos manda a descansar
en lo que Cristo ha hecho para salvar a los pecadores. En eso es en lo que debes de creer, en eso es en lo que debes descansar. En ser consciente de que por causa de tu pecado con el cual naciste, tu pecado natural que habita en ti, tú mereces la condenación eterna y el infierno porque has pecado contra Dios, porque has pecado contra un Dios santo, un Dios justo. Y debes creer al mismo tiempo en que el Señor Jesucristo vino a este mundo. Dios vino y tomó la naturaleza humana para hacer algo que para nosotros es imposible hacer, vivir una vida de perfecta obediencia. Eso solo Cristo lo hizo. Tú debes de creer en eso. Y debes creer que el Señor Jesucristo en el cumplimiento del tiempo murió en una cruz, murió en la cruz del Calvario para poder pagar por el pecado de todo su pueblo elegido. Y que esa deuda que nos era contraria ha sido pagada en su totalidad. Eso es a lo que el Señor te manda a creer, a descansar, en que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y que esa obra que Él hizo es suficiente para salvar al más vil pecador. Esa es la verdadera fe. En eso es en lo que el hombre debe confiar para encontrar su salvación. ¿Te das cuenta cómo es diferente a simplemente decir yo creo en Dios, a decir yo creo en lo que Cristo hizo para salvarme en esa cruz? Y yo creo que su sacrificio fue suficiente y fue aceptado por Dios, y yo creo que soy salvo por lo que Cristo hizo por mí. Esa es la verdadera fe. Eso es en lo que verdaderamente tenemos que creer, en lo que debemos descansar. Por supuesto, estos judíos no descansaban en esas cosas. Su fe estaba puesta en los milagros del Señor Jesús, porque ellos esperaban a un Mesías que viniera a hacer ese tipo de cosas, a darles alimento, a darles milagros, a derrocar al imperio romano. Todo eso terrenal, todo eso es superficial. Entonces, cuando los líderes judíos escucharon que había personas que aparentemente estaban creyendo en Jesús, se enfurecieron. Y esto nos lleva a la segunda interacción, a nuestro segundo punto. Ahora vamos a ver la ignorancia de los líderes judíos y la advertencia clemente de Cristo. Versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él. Aquí voy a hacer un paréntesis, hermanos. A esto se refiere a que cuando los fariseos estaban escuchando que había gente a favor de Cristo, que estaban hablando bien de él, dice que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Estos líderes judíos, al ver que la gente estaba hablando bien de Cristo, inmediatamente tomaron cartas en el asunto para prender al Señor Jesús. Y vean, hermanos, aquí la maldad de estos hombres. Los fariseos y los saduceos eran enemigos a muerte. Tenían diferencias políticas, diferencias doctrinales, y sin embargo, aquí se unen para atacar a ese enemigo en común que ahora tenían, el Señor Jesucristo. Aquí los fariseos acuden a estos saduceos, que eran los que tenían el poder político, que controlaban directamente el templo. Y esas diferencias pasan a un segundo plano porque ahora tienen un enemigo en común. Y estos dos grupos
los fariseos y los saduceos llegan a un acuerdo y llaman a la policía del templo, a esos alguaciles que eran levitas, para que prendieran al Señor Jesús, para que lo arrestaran con fines de asesinarlo. Y hermanos, esta hostilidad hemos visto cómo va creciendo conforme vamos avanzando en el Evangelio de Juan. Todo comienza en el capítulo 5 y todo va creciendo, cada vez más hostilidad vemos en los judíos. Pero ahora esto va a crecer más y es lo que vamos a ver ya en el resto del Evangelio. Estamos a 6 meses de la crucifixión del Señor Jesús. Todo va en aumento. Aún estos líderes se unen para asesinarlo. Ahora bien, hermanos, no se nos dan detalles históricos del por qué no fue detenido el Señor Jesús. Finalmente ya estaba la indicación. Estos alguaciles obedecían inmediatamente a los saduceos, pero no se nos dice el por qué no fue detenido. Pero esto no es necesario, hermanos. No es necesario que nosotros sepamos eso, porque sabemos que la voluntad de Dios debía cumplirse nuevamente. No era la hora del Señor Jesús. Y el Dios soberano, que controla todas las cosas, no permitió que en ese momento prendieran al Señor Jesús. Y una vez más, hermanos, el Señor Jesucristo les responde enseñándoles y les dice en los versículos 33 y 34, entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Aquí el Señor, hermanos, está afirmando 4 cosas. En primer lugar, les dice que Él estará con ellos solo un poco de tiempo más. Versículo 33, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Su misión del Padre, la voluntad del Padre, se iba a complementar en unos 6 meses, como decíamos, cuando sea crucificado y luego resucite de entre los muertos. Como dice acertadamente Juan Calvino, esta noticia debería haberles hecho prestar más atención a sus enseñanzas, pero no fue así. Entonces el Señor ahí les está diciendo: solo estaré un poco de tiempo más. Y en segundo lugar, el Señor Jesús profetiza su ascensión. Dice en el versículo 33, e iré al que me envió. Ahí está profetizando que Él iba a resucitar y que iba a ascender a la diestra del Padre, iba a ascender al cielo, iba a regresar al lugar de donde vino. En tercer lugar, hace una advertencia. Versículo 34, me buscaréis y no me hallaréis. Aquí Cristo declara que tras su ascensión los judíos lo buscarían, pero ya no lo encontrarían. Y el Señor Jesús quiere que ellos tomen esta declaración como una advertencia que los lleve al arrepentimiento. Y sabemos, hermanos, que algunos más adelante iban a creer, como lo registra el Nuevo Testamento, pero para otros iba a ser demasiado tarde. Me buscaréis y no me hallaréis. Y miren lo que dice Juan 8:21. Acompáñenme ahí, hermanos. En Juan 8:21, aquí el Señor Jesús repite esta misma enseñanza y dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy
y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Por qué, hermanos? Porque esa búsqueda de esos judíos no iba a ser una búsqueda impulsada por el Espíritu Santo. Iba a ser una búsqueda generada por la culpa, por el miedo. Será como la de Judas, una búsqueda inútil, porque no es una búsqueda genuina de salvación, sino más bien muchos al darse cuenta de que el Señor Jesucristo verdaderamente había resucitado, muchos comenzaron a buscarle, pero no lo pudieron encontrar porque su corazón estaba lejos de Él. Simplemente sentían miedo de las represalias de haberle rechazado, de haberle crucificado. Iban a sentir como Judas simplemente un remordimiento, pero no iban a acudir a Él con un verdadero arrepentimiento. Así que no lo iban a encontrar ya para salvación. Lo iban a buscar y no lo encontrarían. En cambio, dice el Señor, iban a morir en su pecado. Y la cuarta declaración aquí, hermanos, es: a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. No pueden ir a donde Jesús irá, porque Jesús irá al cielo. Y dice, y ustedes van a morir en sus pecados, ustedes van a ir a otro lugar, ustedes van a ir al infierno. Y dice el versículo 35, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Hermanos, estas dos preguntas que se hacen aquí los judíos son preguntas sarcásticas, en tono de burla. Ellos dicen, ¿entonces qué? ¿Irá este a donde no le hallemos? Entonces se va a ir con los de la diáspora, es decir, con los judíos de la dispersión, aquellos judíos que habían sido exiliados, dispersos entre las naciones. Dicen ellos de una forma sarcástica, ¿ellos le van a recibir? ¿Les va a enseñar a esos gentiles impuros, a esos griegos? ¿Ellos le van a dar la bienvenida? Ese es el tono en que ellos respondieron. Y una vez más, hermanos, Juan registra algo profundamente irónico, porque precisamente, hermanos, eso es lo que el Señor Jesús iba a hacer por medio de sus discípulos y de su iglesia. Él pronto les iba a decir que fueran por todo el mundo y que predicaran el Evangelio, primero en Jerusalén, luego en Judea, y dice, y hasta los confines de la tierra. Eso que ellos dijeron de forma sarcástica, ¿que se va a ir con los griegos? ¿Con esos gentiles impuros? ¿Ellos le van a recibir? Bueno, pues sin querer ellos profetizaron eso. Efectivamente eso iba a pasar. El Evangelio de la Gran Comisión iría primero a los judíos y luego a los gentiles. Y de estos griegos, muchos de ellos verdaderamente creerían en el Señor Jesús para salvación. A diferencia de estos judíos que lo tuvieron enfrente, que lo escucharon, que lo vieron, esos judíos que no lo vieron, creerían en Él. Esos griegos, esos gentiles. Y dentro de esos gentiles, hermanos, estamos nosotros, que sin ver ni escuchar directamente,
por la gracia del Señor creímos. Los perros debajo de la mesa lamerían esas migajas del Evangelio y creerían en lugar de aquellos que sí estaban en la mesa. Los gentiles vendrían a Cristo. Y así la escena termina, hermanos, con los judíos admitiendo su propia ignorancia. Versículo 36. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. En el versículo 35, ellos expresan sarcásticamente, se burlan, diciendo, pues entonces Jesús se irá a la diáspora, se irá con los gentiles. Pero en el versículo 36 vemos, hermanos, que estos hombres se quedaron con una duda genuina. Primero se burlan, pero después dicen, ¿qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Esta duda, hermanos, con la que se quedan, por supuesto va a ser respondida por el Señor Jesús. Pero era el propósito en esa advertencia clemente y misericordiosa que Cristo les hace. Me van a buscar, pero ya no me van a hallar. Su intención era eso, llevarlos al arrepentimiento. Y eso nos lleva, hermanos, a nuestras aplicaciones del texto. Y la primera aplicación, hermanos, es, aquí podemos mirar, hermanos, que Dios es soberano sobre todo, incluso en los actos pecaminosos de sus enemigos. La Biblia nos muestra a este Señor soberano sobre todas las cosas, nos muestra su poder, su autoridad supremos. Y hermanos, este poder y esta autoridad suprema de Dios están activamente comprometidos en todo momento, con todas las cosas, en todo lugar. Esto es a lo que nosotros llamamos la providencia de Dios. Él gobierna a todas sus criaturas, gobierna todas sus acciones y por lo tanto no hay nada fuera del control del Señor. El Señor es soberano y esto incluye a todos los hombres. Incluso como lo vemos en este pasaje, incluye a sus enemigos y a sus acciones. Por eso es que vemos que cuando estos judíos se propusieron arrestar y asesinar al Señor Jesús, eso no sucedió. ¿Por qué? Porque la hora del Señor Jesucristo no había llegado. Porque Dios ya había establecido los tiempos y Él soberanamente impidió que esos hombres quisieran adelantarse a sus propósitos eternos. La hora decretada y gobernada por el Padre aún no había llegado. Y así Jesús, hermanos, estaba completamente a salvo de esas malas intenciones de los hombres, porque su muerte estaba fijada para 6 meses más tarde. Por lo tanto, lo que el hombre pretendía, Dios dispuso que ocurriera después. Eso es lo que dice Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. O en otras palabras, como lo citamos constantemente y de manera coloquial, el hombre propone, pero Dios dispone. Eso es una verdad, hermanos. El hombre puede planear muchas cosas en su corazón, pero de Dios es la decisión. De Dios es la disposición. El hombre puede pretender muchas cosas, pero solo el propósito del Señor prevalecerá. Solo el propósito de Dios se cumplirá. Y esto, hermanos, significa 3 cosas.
Significa que la confianza de Cristo en su Padre estaba completamente justificada. ¿Se acuerdan que la semana pasada les decía de la valentía del Señor? Que Él, sabiendo que los judíos procuraban matarle, se para en el templo y empieza a enseñar públicamente. Eso es valentía. El Señor sabía que lo buscaban para matarlo. Pero vemos ahí su confianza, hermanos, su confianza en la soberanía del Padre. Él no le preocupaba que la voluntad de Dios fuera frustrada en lo relativo a su muerte o por lo que él podía enseñar. Él vivía, hermanos, con valentía frente a sus enemigos, sabiendo que la voluntad de Dios se iba a hacer. Y esto nos enseña, hermanos, a que nosotros debemos seguir su ejemplo de fe, su ejemplo de valentía en nuestras vidas, confiando en que tenemos un Dios soberano. Debemos ser valientes en lo que Dios nos ha encomendado, no temer, porque tenemos un Dios soberano que cuida de nosotros y nadie va a frustrar sus planes eternos. Su voluntad eterna nadie la va a frustrar. En segundo lugar, hermanos, esto nos deja ver también que la muerte de Cristo fue voluntaria. En última instancia, hermanos, los hombres no le quitaron la vida. Él se entregó. En el capítulo 10 de Juan, el Señor Jesús lo dice 2 veces: yo entrego mi vida, nadie me la quita, yo mismo la pongo y tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Él fue a la cruz voluntariamente, sí, a manos de hombres malvados, pero voluntariamente por obediencia al Padre, por amor a sus ovejas. Jesús no fue crucificado porque los hombres lo dominaran y porque Él no pudiera evitarlo. ¿Recuerdan cuando fueron a prenderlo los romanos? Él les dice a sus discípulos: ¿no podría yo llamar a una legión de ángeles para impedir eso? Por supuesto que lo podía hacer, pero Él iba a hacer la voluntad del Padre y Él se entregó voluntariamente a ellos. Así que no fue el que esos hombres le quitaran la vida, sino que Él mismo la puso, porque esto iba a ser la voluntad de Dios de acuerdo con ese plan eterno hecho en la eternidad pasada. Pero una tercera cosa más, hermanos. Esto significa que nuestras muertes también están fijadas. El momento de nuestra muerte está fijado. Nuestros destinos, hermanos, no están controlados por el azar, no están controlados por acontecimientos fortuitos, están en las manos de este Dios soberano. Y así nosotros podemos decir a nuestros enemigos, podemos decir a las pruebas, a las enfermedades que hay en medio de nosotros, podemos decir lo que Cristo dijo: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada desde arriba. Hay una enfermedad que podemos tener, pero finalmente esa enfermedad no va a decidir el momento de nuestra muerte, porque ese ya está fijado por el Señor. Y la enfermedad, las pruebas, las circunstancias no tienen ninguna autoridad. Únicamente la autoridad la tiene el Señor soberano. Y esto debe traernos gran consuelo, hermanos, gran confianza, porque nuestro Padre amoroso, nuestro Padre
celestial y soberano gobierna nuestras vidas para nuestro mayor bien. Y Él ha establecido el cómo, el dónde y el cuándo de nuestras vidas. Y todo lo que Él hace por nosotros es amoroso, es bueno y es sabio. Así que confiemos en Él, hermanos, echemos todas nuestras ansiedades sobre Él y sigamos con valentía nuestro llamado como cristianos. Seamos valientes en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y segunda y última aplicación. Para todos los que saben que no han creído genuinamente en Cristo, para todos los que son conscientes de que no son salvos, el Señor Jesucristo dijo, Juan 7:34, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Esta es una advertencia clemente, una advertencia muy misericordiosa del Señor Jesucristo para ti en esta tarde, querido amigo. Y es una advertencia para que te arrepientas, en esta hora, para que te arrepientas hoy mismo, antes de que sea demasiado tarde. Si no te arrepientes hoy, nada asegura que te arrepentirás mañana. Dice en Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dice en Proverbios capítulo 1, del 24 al 33, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Hasta cuándo, amigo, abandonarás tu pecado? ¿Hasta cuándo te rendirás a Cristo? ¿Hasta cuándo? Si no lo haces, llegará ese día donde, como dice aquí el proverbio, le llamarás y no te responderá. Le buscarás de mañana y no le hallarás. Y amigo, ¿sabes algo? Ese día donde no con una fe genuina, sino más bien por temor y por culpabilidad quieras buscar al Señor, ese día puede ser mañana mismo. Si tú mueres en tus pecados, en tu condición en la que estás, sin haberte rendido a Cristo, sin haberte arrepentido, si tú mueres mañana, ese día de tu calamidad llegará mañana mismo. Ese día donde te vendrá lo que más temes, puede llegarte mañana. Y debes ser consciente de eso, querido amigo.
de que la gracia de Dios se puede apartar en definitiva de tu corazón por causa de tu necedad. Él se puede apartar de ti y dejarte sin esperanza más. Pero sabes, amigo, en la infinita gracia de Dios no te ha llegado ese día. Por la gracia de Dios estás vivo. No ha llegado ese día donde estas palabras sean tuyas. Me buscaréis y no me hallaréis. Por el contrario, amigo, hoy escuchas también lo que dice el Señor en el versículo 37, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es en la misericordia de Dios, amigo, que hoy puedes escuchar estas palabras de esperanza, que hoy puedes escuchar Juan 10:9 que dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es en la misericordia de Dios, amigo, que hoy has escuchado el Evangelio, que hoy tienes la oportunidad de arrepentirte antes de que perezcas. Hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy has escuchado la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Cree en aquel que fue a la cruz, que derramó su sangre para dar el perdón de pecados y la vida eterna a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que confía en Él. Hoy puede ser el día de tu salvación, pero mañana puede ser el día de tu condenación. Medita en estas cosas. Solo en Cristo tienes esperanza. Fuera de Él no hay salvación. Y amados hermanos, que por la gracia de Dios estamos en Cristo. Escucha esto, hermano. El Señor les dijo a esos judíos en su incredulidad y en su necedad: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis estar. Pero saben, hermanos, más adelante el Señor le dijo esto a sus discípulos, y estas palabras son para nosotros, hermanos. Juan 14, versículos del 2 al 4. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y en Juan 17, el Señor Jesús oró al Padre diciendo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria
Bueno, Señor, Padre, te damos gracias porque nos has alcanzado, Señor, porque por tu misericordia no somos los que éramos antes, Señor, rebeldes, necios, esclavos del pecado. Ha sido tu gracia, Señor, la que nos alcanzó, la que nos dio ese don de la fe y del arrepentimiento, la que nos llevó a tu Hijo, Señor, y la que nos ha dado todos estos beneficios espirituales en Él. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias, Señor, por sus enseñanzas, por ese carácter amoroso, paciente, misericordioso que vemos en Él, por ese carácter firme que Él tenía, Señor, que Él mostró en esta tierra a los hombres. Permítenos, Señor, seguir conociendo a tu Hijo. Permítenos crecer en Él, Señor. Ayúdanos a confiar como Él lo hacía, Señor. A confiar en este Dios soberano que tenemos, que cuida de nosotros, que tiene preordenadas todas las cosas para nuestro bien, para su gloria. Ayúdanos, Padre, a poder descansar en eso, Señor. A ser hombres y mujeres que con valentía cumplimos nuestro llamado de llevar el Evangelio a todo lugar. Que no temamos, Señor, al hombre. Danos esa valentía, Señor, ese carácter de Cristo, amoroso y valiente, determinado, Señor, lo que tu pueblo necesita, Padre. Y Señor, te pedimos por aquellos que están sin Cristo, Señor, en este lugar, que han escuchado una vez más el Evangelio, que han sido advertidos una vez más, Señor, por tu palabra, que los lleves, Señor, al arrepentimiento, que les concedas, Señor, la fe para descansar completamente en Cristo. Salva, Señor, a todos aquellos que permanecen en su necedad, que han rehusado creer en Cristo. Te pedimos, Padre, traigas salvación en medio de nosotros. Que sea, Señor, la palabra de Cristo la que los lleve a ese arrepentimiento. Que sea tu Espíritu, Señor, el que dé ese nuevo nacimiento. Que seas tú, Señor, obrando en medio de nosotros, en tu iglesia, Señor, en nuestra santificación, en los pecadores impenitentes para salvación. Que seas tú obrando, Señor, para tu gloria. Señor, gracias por tu palabra y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.